estaban acogidos por una universidad y que les daba todo el material y que ellos mismos, yo les hacía esta pregunta, por ejemplo, ustedes iban y les proyectaban y después la gente de las fábricas participaba en lo que debía o no debía tener la película, por ejemplo, y dicen, no, en lo absoluto. Pues nuestro era un discurso intelectualizado, haciendo crítica ahora a ellos. El nuestro era un discurso crítico, era un discurso intelectualizado y rígido de adoctrinamiento, ¿no? Pero muy al dura esa final, parte de que no, estaban negados por ejemplo, a pasar la cámara. Estaban negados, por ejemplo, eso igual históricamente se entiende, todavía no estábamos en la época en la que se podía hacer la transferencia de medios ni nada, o sea, pero es interesante que ellos ahora hacen crítica de esto, ¿no? Lo nuestro fue unidireccional y eso nos provocó que no hubiera ningún tipo de vínculo, ¿no? Al final hay algo que los tuvo que haber sostenido, era el vínculo, incluso porque es fundamental el vínculo económico, ¿no? Pero no existió cuando salieron de la escuela, cuando salieron de la universidad, no tuvieron más cómo hacer esto y no hubo en realidad un vínculo bueno con la clase obrera, ¿no? Y con los sindicatos. Era un momento, perdón, con esto termino, era un momento en el que la historia del sindicalismo mexicano hay un repunte de la cooptación a partir del gobierno echeverrista, que de verdad fue una estrategia impresionante para volver a cooptar en la vieja tradición priista revolucionaria a los sindicatos, ¿no? Y aquellos sindicatos que estaban al margen, que también fue una época importante del fortalecimiento de los sindicatos que estaban al margen, no participaban, pues yo no, en las entrevistas que les hice a los cineastas, no veían con buenos ojos, y eso me lo decían, no veían con buenos ojos un grupo de jóvenes universitarios que iban con una cámara, porque eran los sindicatos más radicales, ¿no? Sí, quería partir de tu apuntamiento que creo que empecé a tocar un tema y luego en el rush que me caracteriza me fui a otra cosa y lo dejé como por ahí solamente mencionado. Contigo, con tu pregunta. Me parece súper interesante el proceso de recuperación de la memoria y como de tratar de establecer culpabilidades, ¿no? Que se ha realizado aquí, ¿no? Evidentemente el gran problema que está o que tiene México en este sentido es que este parteaguas histórico que es el 68 parte de esta como noche trágica o noche triste por hacer una referencia histórica, en la cual pues aunque se estableció una fiscalía que empezó queriendo cuestionar esto y después se fue a todos los desaparecidos, todos los crímenes de movimientos sociales que se habían hecho hasta el 2000 y que Fox había dicho que era una cosa que se iban a obtener resultados pues, a toda costa y demás. Al final esta fiscalía tuvo que decir que no tenían suficientes elementos, ¿no? Y los culpables siguen estando, o sea, no ha habido nadie que haya cargado con este proceso, ¿no? Entonces me parece importante decir como, bueno, ya tan solo la noción de poder llegar a un consenso o de hacer como cuestionar en consenso el número de muertos me parece una cosa bastante brutal, ¿no? Y es por eso también que me parece importante partir como de, bueno, cuáles han sido las representaciones que ha habido sobre él, que es que en general es lo que suelo no hacer, o sea, toda mi tesis ha sido cómo se han representado otras cosas o cómo se evitó mostrar el 68 y se hicieron alusiones a otras cosas para señalar la ausencia por una parte, la brutalidad del acontecimiento y por otro lado lo importante que era el movimiento, que eso era lo que querían recuperar los líderes y que es lo que están ahora por un lado tratando de mantener, ¿no? El hecho de que era una cosa que tenía una dirección muy específica y que fue cortado de tajo por una cuestión muy especial que era pues justamente el contexto histórico de las Olimpiadas. Y bueno, creo que un poco eso también puede marcar un poco cómo es que, pues sí, efectivamente se ha ido creando un imaginario pues social e incluso visual sobre el 68 a lo largo del tiempo, ¿no?
que ha pasado por una parte como de esta necesidad de demostrar que no hay, que no se olvide, que se mantiene una búsqueda por encontrar a los desaparecidos, ¿no? En 2007 se hizo un análisis de cuántos desaparecidos habían partido del 68 y cuántos, digamos, desaparecidos políticos, y digamos, el resultado más real era 1548, ¿no? Pero al mismo tiempo, depurando las listas, parecía que pues solamente se podían demostrar 500, y es un conflicto constante, porque es mucho más grande que lo que podemos como cuestionar aquí, pero es como no existen documentos que puedan demostrar esto, pero al mismo tiempo también había un miedo para poder ir y declarar que había desaparecido alguien, o bien decían que había abandonado a la familia, o bien decían que había pues duplicaciones de padre e hijo que se llaman igual y demás. Entonces realmente las cuestiones documentales son muy débiles, ¿no? Y el trabajo que un poco nos empieza a quedar como la segunda generación es pues empezar a aprovechar, utilizar los testimonios para poder tratar como de trazar un camino claro sobre qué es lo que ocurrió en esos tiempos, y que creo que pues sí se ha establecido por una parte como esta memoria oficial de fue una fecha trágica, pero se ha tratado de al menos recordar con una estela el acontecimiento, que es todo y nada, ¿no? Y por otro lado, pues lo que tienen los jóvenes hoy en día, pues sí, o sea, bueno, yo considero que es una gran cosa que tengan la posibilidad de ir al memorial y tener como los testimonios y un poco dialogar con las fuentes que están ahí, pero al mismo tiempo pues hay un grave problema, que es el hecho de que se enfrentan con una idea de es que quienes tuvieron este problema fueron ellos, ¿no? Y los líderes se asumen como los únicos que pueden hablar del tema, y entonces hay como una distancia histórica que ahorita se tiene que empezar a salvar, ¿no? Que se tienen que, de alguna manera creo que tenemos que establecer puentes para que los jóvenes historiadores puedan empezar a discutir el tema sin pisarle los callos a los que estuvieron ahí, ¿no? Bueno, no sé. Bueno, gracias. Lo voy a hacer muy brevemente porque ha sido una sesión larga. Cuando me pidieron hacer los comentarios, yo no estaba muy seguro sobre qué comentar a final de cuentas. Y yo veía dos posibilidades. La posibilidad número uno era la de comentar el tema sobre la historia del cine reciente mexicano que los muchachos del SUAC presentaron acá en el seminario. O dos, presentar lo que los chicos del SUAC representan dentro de la historiografía mexicana sobre cine contemporáneo, y opté por lo segundo porque me parece que concluir sobre el proceso del cine mexicano va a ser muy complejo, pero el hecho de que esta sesión sea una sesión representativa de lo que el Seminario Universitario de Análisis Cinematográfico está presentando acá en Argentina, me parecía que podría prestarse más como para un punto de discusión o de relevancia. Una cosa que me parece muy importante del SUAC es que, como las mejores cosas que están pasando en América Latina hoy en día, incluido en México, es un seminario autogestivo. Es un seminario que, aunque usa las instituciones, aunque usa la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, aunque usa la Facultad de Ciencias Políticas, es un seminario que los mismos estudiantes de posgrado han echado a andar, saben usar los recursos, pero al mismo tiempo tienen un carácter verdaderamente independiente. Creo que nadie podría atribuirse la paternidad de este seminario, sino su propio esfuerzo, y esto me parece una de las cosas más relevantes, porque en una academia tan genealógica como la Academia Mexicana, el hecho de que surjan de esta manera autogestiva me parece uno de los puntos más interesantes y más relevantes. Ellos solos, como Jessica hablaba en su presentación, se hacen cargo de tres labores principales que me parecen muy relevantes dentro del escenario académico mexicano actual. Una, la elaboración del seminario periódico incorporando gente. Dos, la realización del coloquio, que muy rápidamente, en cosa de 4 años, se ha convertido en un punto de referencia internacional importante al traer gente, sobre todo establecer un diálogo con América Latina.
Y tercero, la revista, que como ellos mismos presentaban, es una revista que está poniendo muchos textos, no solamente de ellos, sino de colegas y pares suyos a nivel latinoamericano, y que muy rápidamente se ha convertido en un punto de referencia. A través de estos tres elementos, ellos lo que están haciendo es abrir la ventana en una academia que había sido por años profundamente ensimismada en sí misma. México tiene una vocación de años por mirarse el ombligo y por no ver lo que sucede al lado, y ellos me parece que generacionalmente son una primera generación que están abriéndose al mundo, a ver qué está pasando en otras partes, a invitar a gente. Mariano ha ido a México, Sánchez Biosca ha ido a México al contexto del SUAC, y esto es una cosa que es muy interesante en sus trabajos. Otra cosa que me parece destacable en ellos es su acercamiento a la historia del cine. Es un seminario multidisciplinario, no solamente hay historiadores del arte, también hay sociólogos, también hay gente de la antropología, hay gente de estudios latinoamericanos, y el acercamiento al cine no es un acercamiento fetichista al cine, de acercarse al cine en la adoración a la película fulana o al director fulano o perengano, sino una discusión muy interesante de cómo opera el cine como fuente en las ciencias sociales. A través del cine están hablando de memoria histórica, a través del cine están hablando de debates ideológicos nacionales, mexicanos, iberoamericanos. A través del cine están tomando un punto de interpelación para las ciencias sociales muchísimo más amplio, y eso habría que subrayarlo, que en el caso mexicano es sin duda un paso adelante. Mencionaban ellos, tienen toda la razón, que en México, a pesar de que hay una ya larga tradición de historias de cine, tenemos 50 años de historias de cine y una cierta profesionalización en el ámbito cinematográfico, no hay una profesionalización de los estudios de cine. Hoy día no hay ni siquiera un posgrado con estudios cinematográficos claramente definidos, sino que son áreas de competencia de ciertos grupos y de ciertas universidades que dedican una pequeña sección al cine. No hay un campo de estudio cinematográfico claramente consolidado, y a mí me parece que hacia lo que apunta esta generación es hacia la consolidación de ese campo de conocimiento. En términos generales, también hago referencia una vez más a la ponencia de Clara Krieger en ASAECA el sábado pasado, que me pareció muy interesante, al establecer un panorama historiográfico de México, Argentina, un poco también en otros países de América Latina, y es que este punto de partida, el punto de partida de los nuevos cines, de los cines independientes, a finales de los años 50, años 60, no solamente fue un punto de partida para una nueva práctica cinematográfica, sino también fue un punto de partida para una nueva manera de hacer cine. Junto con los críticos, Jorge Ayala Blanco, surgieron los historiadores. Pienso concretamente en García Riera. En la ponencia Clara Krieger hablaba y me parece que era muy atinada al plantear que es curioso que esta generación que está aspirando a un nuevo cine, está aspirando a nuevos lenguajes, está ejerciendo la revisión historiográfica de lo que las tradiciones de cine industrial nacional en cada uno de sus países fue. Es curioso porque era una generación que aspiraba a otra cosa, y a partir de esa aspiración a otra cosa revisaba historiográficamente lo que había pasado antes de él. Por ejemplo, Emilio García Riera, yo al final de su vida lo escuché decir en un tono autocrítico: yo toda la vida le critiqué y le exigía a Julio Bracho, el director mexicano, no haber sido Alain Resnais. No, pues, claro, entonces había ahí como una suerte de desbalance. Sin embargo, fue un punto muy interesante historiográficamente hablando, porque García Riera funda la posibilidad de hacer una historia desde la academia, historia del cine desde la academia, y funda una pequeña escuela en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Creo que Javier un poco viene heredando esa estirpe, al tiempo que en la universidad hay otros historiadores que están empezando a usar el cine de una manera interesante, el cine más como una herramienta de historia social. Pienso en la tradición de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Aurelio de los Reyes, Julia Tuñón, de manera muy importante, y por supuesto también Ricardo Pérez Monfort. Si nosotros vemos la inclusión de la historia del cine dentro de la Academia Mexicana, nos vamos a dar cuenta que es una inclusión relativamente reciente. Estamos hablando de una historia
de aproximadamente unos 30 años. En estos 30 años, los estudios cinematográficos no se han consolidado como campo, todavía no. Pero yo creo que en esta generación tenemos una muy buena posibilidad de empezar a pensarlo en un futuro. Consolidar un campo, abrir la ventana de la Academia Mexicana y hacer una primera revisión crítica, no solo de las películas, de la historia, sino también una revisión historiográfica de cómo hemos afrontado lo cinematográfico. Eso. Gracias. Bueno, seguimos un ratito hasta que a los que se quieran quedar y te había más preguntas, podemos seguir conversando un ratito, ¿no? Tenemos un ratito. No te quiero que echen. No, me parece antes, Mi pregunta venía Estamos cerrando. en un momento lo cortamos, no te preocupes. Cuando se corta la luz hay que bajar. Si me permiten, la mención que daba para el futuro y se asocia a varias cosas que se plantearon. A mí me parece que, de acuerdo a la discusión de Israel, vos comentabas que la revista Octubre se había preocupado por publicar manifiestos, textos de diferentes grupos de otros países, como Salvador y Uruguay. ¿No se puede sumar a esa presión que había ejercido el Estado mexicano la poca permeabilidad o solidaridad no solo de Cuba, sino de otros grupos, como los propios Cine Liberación, grupos chilenos, etcétera, etcétera, que no intercambiaban, no establecieron diálogos con Octubre, con estos otros grupos que vos mencionabas? Es un poco de preocupación, porque esas películas no se exhibieron en países en ese momento. Tenían intención de estrenarse en Pésaro, pero no circulaban contemporáneamente en nuestros países, como si Cine Liberación otros casos. Claro, como lo mencionaba con la pregunta de Alberto, la posición y la complejidad misma de la política mexicana, el fenómeno de la política mexicana durante el siglo XX es verdaderamente complejo, ¿no? Dentro de me gusta porque cuando decís complejo no dices nada, ahora voy a la aclaración de lo complejo. Conviven dentro de una misma esfera política posiciones que pueden ser completamente encontradas y que forman parte de eso que el sistema necesita para funcionar, ¿no? Quizá durante el gobierno de Echeverría fue una de las más claras pruebas de eso. Cómo en el cine concretamente, cómo se indicó el cine político en el gobierno de Echeverría, aunque ciertamente, como se mencionó, y yo lo decía al inicio de mi participación, ni siquiera fue Echeverría el que pone a su hermano ahí, es Díaz Ordaz, y bueno, ahí digamos tiene en octubre del 70 tiene una, o sea, no es ningún improvisado en el tema Rodolfo Echeverría, eso es cierto, pero sí tiene una consigna muy clara, y eso es a lo que yo iba. Si uno lee los textos y los discursos de Rodolfo Echeverría, claramente no es un improvisado ahí, tiene una trayectoria anterior, incluso una trayectoria sindical en el cine, pero tiene una consigna muy clara, y es establecer la idea de la verdadera renovación del cine mexicano y de la participación política en América Latina del cine mexicano. Por eso es importante ver que es esta política la que permite que México tenga algún tipo de interacción con estos cineastas sudamericanos o caribeños, y al mismo tiempo que, digamos, las capas, no sé si decir las capas, pero el hecho de que estos cineastas lleguen a México y participen en la universidad, que es como una especie de micromundo que funciona dentro de la sociedad mexicana, ¿no? Que permite a los hasta cierto punto que permite la disidencia, siempre y cuando no se salga demasiado, porque entonces sí era implacable. Permite que se den este tipo de comunicaciones, y claro que
evento en el Festival de Pézaro es justo donde ya no se puede ir más allá, ¿no? Donde, o sea, la misma condición de Cuba, para la cual México era importantísimo políticamente y económicamente, igual que con Chile y con el gobierno de Allende, en el cual México era un país verdaderamente importante geopolíticamente, y que el gobierno de Echeverría supo ocupar perfectamente este tipo. El discurso no era gratuito, o sea, Echeverría no se había vuelto loco al pasar de un año a otro a un discurso completamente distinto al que se venía manejando en los años 60, sino era la inserción de México en este tipo, no nada más de cine, en este tipo de políticas que solucionaban al interior una olla de presión que con el 68 había sido un llamado de atención fortísimo en cuanto a la política interna, ¿no? Entonces yo creo que sí fue fundamental esta política echeverrista para evitar que este tipo de grupos pudieran tener algún tipo de comunicación más allá con otros grupos, como el Grupo Cine Liberación, el Grupo Cine La Base, o sea, no hay, no existe en sentido inverso. Yo no he encontrado hasta ahora que hayan tenido algún tipo de comunicación a la inversa. Perdónenme, yo llegué un poco tarde, por lo tanto creo que perdí alguna parte de la exposición. Pero estando presente y escuchando un poco lo que decían acá en las exposiciones, sobre todo sobre 70 y sobre Tlatelolco, me pregunto si han hablado, tocado el tema de Carlos Mendoza. Con varios documentales que hizo Carlos Mendoza, y uno especialmente que dio de base para que haga el juicio a Luis Echeverría, uno, fundamentalmente. Entonces yo pienso que si lo van a tocar en algún momento, habría que estallarse. Y si no lo tienen en material, yo lo tengo en casa. Sí. Tenemos al experto. Sí, no lo toqué aquí porque aquí estaba mostrando como representaciones de los muertos de la masacre y tal, y bueno, pues Carlos Mendoza hizo sobre todo Tlatelolco, las clases de la masacre, pero antes de eso lo que él va haciendo son como nuevas versiones sobre, o sea, como va incorporando información a un documental. Entonces primero partió de Batallón Olimpia, después hizo Operación Galeana y posteriormente hizo Tlatelolco, las clases de la masacre. Y entonces lo que él hizo, que resultó súper interesante, fue analizar un material que apareció en 2000, mágicamente, y que tenía un punto de vista muy especial. Les mencioné otro documental que se llamaba Los Rollos Perdidos, que en el fondo elegí uno por el otro nada más porque tenía un montaje que me parecía que era útil para lo que estaba exponiendo, pero que parte de la idea de que Servando González admitió que él había estado filmando la masacre desde diferentes puntos de vista, y Los Rollos Perdidos proponen, por ejemplo, que está claro que utilizaron tan buen material para grabarlo que no podía ser otra cosa sino que las mismas cámaras que estaban utilizando para grabar, que se estaban preparando para grabar las Olimpiadas, que era lo más innovador que había en tecnología en México. Y entonces Servando González grabó la masacre, la entregó, y lo que se supone es que el material que utiliza Carlos Mendoza es este material que de alguna manera u otra se habría podido filtrar y que permite pues analizar desde un punto muy específico pues cómo funciona todo el operativo del Batallón Olimpia, que eso también permite perfectamente señalar cómo fue que era una cosa que no es que hubiera pasado de un momento a otro, que un poco desarmaba las teorías sobre que los estudiantes hubieran disparado sobre la población, y que al mismo tiempo Carlos Mendoza, estudiante del CUEC, un estudiante... ¿Mandé? Bueno, que de hecho ahora es maestro en el CUEC, dirige la maestría en cine documental. Y Carlos Mendoza lo que hizo fue también le entregó este material a
¿cómo se llama?, a Montemayor, el cual analizó, se basa en gran parte del trabajo que él había estado haciendo. También trabaja con Sergio Aguayo, y entonces un poco con esta revisión constante de los materiales van encontrando nuevas vetas de información que pues justamente parten de esto, ¿no? De la idea de que era una cosa que estaba súper planeada de esta manera monstruosa, ¿no? Tanto es así que incluso la cámara sabe a dónde voltear antes de que pase la acción. Entonces esto demuestra que había una premeditación brutal, ¿no? Pero sí, efectivamente. Lo que pasa es que no podía mencionar todo, son 23 películas las que bueno, se han hecho. La otra película que hace falta analizar, la Indiana Russo, pero Registro. Sí, esa sí la... Bueno. Sí. Yo tengo un comentario para hacer, pero sigamos con las preguntas o con los comentarios. Nada, un comentario que en realidad viene en dos preguntas. Viendo, en realidad algunas cosas se me ocurrían en tu exposición, pero después cuando vos comentabas sobre mujer, así es la vida, veía, bueno, ese uso de las imágenes, la cultura de masas para representar la mujer, que es algo muy presente en el cine de ese periodo. Y antes, el año pasado me acuerdo que en el seminario, digamos, con la película de Carlos Flores salió algo sobre ese tema, ¿no? Porque hay un uso muy fuerte en esa película de ese tipo de imágenes. Pues, por un lado, la pregunta era si eso estaba presente en esa película en particular, que vos decías que tenía características atípicas dentro del grupo, o para qué otros temas aparecía en octubre ese uso. Pero por otro lado, pensando en ese uso irónico, crítico, digamos, que pareciera estar en esa película, me pareció fuerte el contraste con el modo en el que aparece. Me llamó muchas veces la atención en Rojo Amanecer, esto de la asfixia que vos comentás, pero que la única ventana, digamos, fuera del departamento, de la familia, es por un lado literalmente la ventana, digamos, por la cual se ve, y el televisor. Es decir, que en esa película está muy presente la cuestión de la información a través de la radio y del televisor. Y vi hace pocas semanas esa que mencionaste de Tlatelolco, que es tremenda, devastadora para mi gusto, donde el uso del televisor como circuito, como canal de información, está muy presente, ¿no? Entonces, por un lado, había como un devenir, digamos, del uso, digamos, de la cultura de masas, muy fuerte, ¿no? Entre la película, digamos, del Taller Octubre y ya en el caso de Rojo Amanecer, bueno, mucho más aún en esta película que es del 2013, ¿no? Entonces, por un lado, digamos, la pregunta era cómo habías visto vos y en qué otros momentos aparecía esa... porque me parece que es un símbolo muy fuerte de un modo de informarse acerca de la masacre, ¿no? Es decir, que en el caso del grito es un tema, la metadiscursividad acerca de cómo construir una película con los materiales que se toman in situ, con qué, las fuentes, digamos, con las que se construye el grito, frente al Rojo Amanecer, donde pareciera que el circuito es otro y el público, por lo que vos mencionabas, efectivamente también, ¿no? Por un lado eso, y por otro lado, en relación con lo de Javier, me preguntaba en esto que mencionaste en varios momentos acerca de como la dispersión de varios miembros de lo que es en ese momento un núcleo, ¿no?, del nuevo cine, que deriva en, digamos, que hay un momento donde el cine es aglutinante,
pero después empiezan a aparecer como distintas derivas, ¿no? La escritura, puede ser los guiones, pero digamos es básicamente la escritura u otras salidas. Entonces, me preguntabas, ¿cómo ves vos ahí si el cine es en ese momento un aglutinante estético, digamos, donde la preocupación tiene que ver con esto, digamos, el cine como algo que de alguna manera también abre una discusión en ese plano, o hasta dónde estas derivas tienen que ver con bueno, un interés político que puede tener diferentes canales, ¿no? Digo, conectando con lo que decía Israel también, cuando él dice, bueno, había películas muy didácticas, pero en realidad era tan importante la película como la revista, o tan importante el debate en las asambleas como la película. Entonces, ahí lo más importante no era el cine, y por eso quizás todo lo que vos escribías sobre esas películas, sino la posibilidad del debate político, ¿no? Por distintos canales, por distintas vías. Bueno, hay algo muy interesante en las películas del Taller de Cine Octubre y que me parece como muy bueno que lo pregunte Mirta, porque hay una cosa que es muy clara y es un desprecio por la cultura popular. Eso es clarísimo. Pero en las primeras películas la cultura popular es representada a partir de las fotonovelas. De las fotonovelas como aquellos instrumentos que el instrumento de enajenación. Y en Mujeres es la vida hay un cambio radical. Para empezar, es la primera película que se hace a color del taller, y no hay ya la intervención de las fotonovelas, sino de la televisión. Está la presencia de los espectaculares, eso durante buena parte de la película, pero la televisión y el cine, la televisión y el cine mexicano, no estoy seguro si ya a ese sí lo desconozco, si ya es el momento en el que se pasa el cine mexicano en televisión, pero las referencias al cine mexicano clásico y a los programas de televisión como los representantes de esta cultura de masas que es aborrecida en el discurso intelectual del Taller de Cine Octubre, es muy importante. Entonces sí es interesante cómo a partir de esta película, es que sí es muy extraña la película, la verdad. Yo le he entrado muchas veces y parecen ser muchas películas en una sola que al final pegaron, ¿no? Hay quien está completamente interesado en ese tema, en el tema de cómo se condiciona, es que el tema además se presta, de cómo se condiciona la condición de la mujer, cómo se condiciona la vida de la mujer a partir de los medios de comunicación, ¿no? Y cómo se establecen los roles concretos de la vida de la mujer a partir de los medios masivos. Y hay quien no le importa ese tema y está haciendo una película sobre las condiciones obreras de la mujer, sobre las condiciones en las fábricas, sobre las condiciones domésticas, pero en el aspecto del trabajo, más allá del ámbito cultural. Pero cuando se toca este primer tema, sí es importante lo de la parte de la inserción de la televisión en la reproducción de la cultura de masas. Yo digo, partiendo justo de eso, me parece súper importante lo que dices, como esta cosa de que sea un medio de información, porque en general se muestra como un medio de desinformación. O sea, en el caso específico del 68, la cosa es este noticiero de Jacob Saludowski diciendo que no está pasando nada, ¿no? Que además es un material que después no se conseguía. Creo que cuando vino Mariano a México y quería el material, me imagino que era para ti, ¿no? Nos pusimos como justo a discutir eso y yo estaba alucinada porque de pronto había un material que habíamos pedido para el memorial que no nos lo habían dado y que había una parte que habían subido a YouTube, ¿no? Entonces era como, o sea, como ciertos jaloneos que había sobre cómo pueden o no presentar una cierta información y cómo, entonces más bien el punto era la apropiación que habían hecho, ¿no? O sea, era una lectura a partir del 35 aniversario, entonces donde Televisa ponía a Jacobo Saludowski caminando diciendo, sí, aquí acaban de tirar la puerta el 30 de julio, demás, ¿no? O sea, pero a fin de cuentas es un tema de desinformación porque lo que están mostrando todas los televisores en todas las películas que muestran en la ficción, esto está por una parte es justo como
lo que trata de decirse en términos generales sobre que no está ocurriendo nada, ¿no? Y lo que te está mostrando la imagen es pues que claramente sí estaba pasando algo y que por lo tanto la tele mentía y que todos sabían que estaba mintiendo. Me parece que hay dos trabajos que son súper interesantes justo porque un poco tratan como de cambiar esta noción, y la primera y como de evidenciar este imaginario que estaba generándose en el 68, y son dos investigaciones que se hicieron con el Instituto Mora. Uno lo hizo aquí Alberto del Castillo, y que es como entrevistas a los fotoreporteros de esa época que decían, bueno, es que llegamos el 2 de octubre en la noche y Scherer nos dijo tiren o guarden todo porque ahorita van a venir a recogerlo, no vamos a publicar nada, no salgan, no ustedes se quedan aquí, etcétera, ¿no? Y que parte del material que escondieron se convirtió después en libros el archivo inédito, ¿no? Y por otro lado, un trabajo que también se hizo en el Instituto Mora, que era toda la publicidad que se hizo en torno a la Ciudad Olimpia en el 68. ¿Por qué? Porque verdaderamente el aparato publicitario funcionó como una aplanadora sobre lo que estaba ocurriendo en la ciudad en ese momento. O sea, no se publicaba nada. ¿Por qué? Porque pues eran los comunistas que habían tratado de acabar con las Olimpiadas y después a los 10 días eran las Olimpiadas y un poco era el desasiego de los jóvenes de ver que no podían decir nada sobre eso, ¿no? Entonces eso me parece que es como, o sea, que son dos trabajos súper interesantes sobre cómo se está construyendo o cómo se puede ver el imaginario que se hizo en cierto momento. Y lo que pasa con las películas de ficción es que todas un poco como que están palomeando así de, ya pasamos la imagen de que veían películas de la Nouvelle Vague, ya pasamos las imágenes de que veían a los Caifanes, ya pasamos como Sabludowski decía esto y no decía aquello, ¿no? Y todo un poco es como el vintage de los 60, de qué chingón debe haber sido filmar una película en los 60, pero en el fondo no, o sea, todo es una anécdota, no se cuenta como el fondo, ¿no? Una preguntita, ¿cómo se da ahora actualmente el debate con el público? Pues eso, la cuestión es qué tanto podemos o no verdaderamente hablar de lo que está ocurriendo, ¿no? No sé, a mí me parece que la discusión de es que ya podemos traernos al 68 y mostrarlo en la pantalla grande y entonces ya no es un tabú y ya, o sea, lo que hicieron en gran medida fue minimizar el tema, ¿no? Hacerlo como una memoria de la cual la derecha se siente que es partícipe, la izquierda o las izquierdas se sienten partícipes. Cedillo dijo que él había estado, o sea, y mostró una foto en la que hay alguien que está tapándose la cara, entonces no podemos saber si fue el presidente o no, pero entonces asumen que sí, ¿no? Todo el mundo estuvo en el 68, ¿cómo no puede ser parte de la historia si es el punto que bueno, no sé, de recuperar memoria. Le voy a contar una pequeña anécdota para que lo tengan en cuenta. Sí. Año 1974, fue a Cámpora, Primavera, Argentina, y nombrado Octavio Argentino al frente del gerente de comunicación, que era un siniestro lugar donde todo se cortaba, todo se perdía. Octavio llama a un montón de intelectuales, entre yo, para poder calificar el cine, sin tener que prohibir nada, simplemente calificar a minoridades de edad, nada más. Se da ese caso, aprobamos el último tema en París, que nos valió un juicio, una persecución policial. Pero además, a ese se agrega este elemento. Octavio sacó el cine a la calle, a los sindicatos, y los sindicatos calificaban la película. Eso no se dio nunca en América Latina. Y eso pasó acá. Como para decir, ¿dónde es el pueblo? ¿Quién es el pueblo? Ese ente abstracto. ¿Dónde está? Está ahí, en la calle, en la clase social, en la obrera, está en la calle, está en el aire. ¿Dónde vamos a escribir para que el público lo califique? En la calle. Y así hicimos los encuentros en el sindicato Pus y Fuerza,
para calificar el cine. Y lo calificaba todo el mundo, estaban todos libres. Es una memoria que hay que rescatar. ¿Puedo pensar brevemente? Igual no sé si hay una cosita que iba a decir en relación con Tlatelolco, el texto de Poniatowska, la primera edición del año 71 tiene 48 imágenes fotográficas, y en 2012 en la edición inglesa que tiene 101 imágenes. Entonces, se vuelve a poner en debate, ¿no? Perdón, ¿puedo hacer? Sí, dale. Como en función de esto, yo creo que también lo que hay que pensar es ¿para qué nos sirve pensar el 68 hoy? Digo que creo que acá la pregunta tiene que pivotear en este presente. La recuperación de la memoria nunca es inocente, nunca es neutral, siempre está en un campo de disputa. Bueno, ¿cómo se sitúa esta discusión en el campo de disputa actual en México? ¿Y para qué? ¿Y quiénes la llevan adelante? Me parece que también es interesante que vos ya puedas hacer como un corte de torta y puedas ir viendo todas las capas geológicas que tiene este imaginario del que hablaba mi colega y poder ir viendo cómo las distintas representaciones se relevan o discuten entre sí. Porque, digo, la construcción del imaginario es por capas y esas capas dialogan y a veces hay una suerte de choque y qué sucede ahí. Y sobre todo, digo, qué está pasando en el campo social, ¿no? Esto que traía Humberto recién, cómo se da esa interacción o no. Porque también habría que ver si esas representaciones de la masacre están dando cuenta del campo de posibilidad en el que se dio. Digo, cuando hablo de campo de posibilidad, hablo de todos los que no estuvieron en la plaza, de todos los que no estuvieron ahí y fueron cómplices. Digo, si esto en las representaciones de la masacre aparece. Digo, para nosotros recién hoy como argentinos estamos empezando a pensar mucho más críticamente y en profundidad las complicidades civiles. Digo, ¿cuánto entran en las representaciones de la masacre los silencios y las omisiones de toda la gente que prefirió seguir viendo las Olimpiadas y que fue cómplice de esa omisión, ¿no? Intencionada. Y después algo que vos comentaste, Israel, en la SAECA, que me pareció como interesante, es poder también como constelar esta problemática, yo no diría de género, pero sí todos los impedimentos que las mujeres tuvieron a la hora de, en el nuevo cine latinoamericano o en el llamado cine de intervención política latinoamericano, las limitaciones que las mujeres tuvieron a la hora de acceder a los medios de producción y las disputas internas en los grupos y cómo el machismo funcionaba dentro de los grupos. Digo, creo que ahí también hay un elemento interesante para poder tener una mirada más amplia y ver cómo a ese carro sí se subió el cine político mexicano. Digo. Dentro del gran carro del nuevo cine político de los 70, a ese vagón seguro se subió. Digo, como también para poder ir complejizando. La poca relación que tuvo México con el cine latinoamericano, la poca relación. Como para poder complejizar la mirada y también en este ejercicio de desmitologizar algunos eventos y poder empezar a discutirlos críticamente, también discutir qué pasaba dentro de los colectivos. Algo que comentábamos después de la presentación del DVD de Mariano allá, es que era una pelea ideológica, pero también me parece una lucha de testosterona, ¿no? Sí. Entonces es importante. En México se dio, hubo colectivos, el colectivo Cine Mujer fue importante, y ciertamente es una parte que no se ha explorado, y con eso quiero comentar una cosa también con lo que decía la doctora Ana Laura. En México estamos en esta etapa y que tiene que ver con lo que decía el compañero, de ir y entrevistar en este momento. O sea, todavía no se hacen estas historias, estamos elaborando eso, estamos en la etapa en la que estamos yendo y estamos entrevistando, ¿no? Buena parte de lo que estoy haciendo, y por supuesto todo lo que ya ha publicado Álvaro, tiene referencias orales, ¿no?
porque es algo que todavía no, o sea, no hay una bibliografía sobre esto. Hay algunos textos por ahí y estamos como en un momento importante también con lo que está haciendo Juncia, ¿no? Es un momento importante porque es el momento en el que se está rescatando esta memoria y se está poniendo en letras, ¿no? Y va a funcionar como las fuentes escritas de este proceso, lo que ahora se está generando con este proceso del que aquí estamos hablando. Y con respecto al posgrado, mi pregunta es, sería importante que eso existiera en todas partes, ¿verdad? Yo digo que sí. Pues en México existe. El de Carlos Mendoza. Sí, exactamente. Pero solo para documentar. Solo para documentar. Y muy asociado a la realización también. No al estudio. Acá no existe. Muy bien. Si me parece bien, por la hora cerramos.